¿Cómo resumir la década boxística de 2010 al 2020 con tan solo una frase? Bueno, si pensaste en guerras dentro del ring, diste en el punto. Imagínate estar al borde del asiento con cada round de Giovanni Segura en contra de Iván Calderón, gritarle a la pantalla cuando Márquez conectó ese derechazo inolvidable a Pacquiao en 2012, o quedarte sin palabras con la intensidad que regalaron el Bandido Vargas y Ciri Salido en 2016. Hoy vamos a revivir las 10 peleas del año que marcaron la década de 2010, combates que no solo pusieron en juego títulos mundiales, sino también corazones, quijadas y hasta reputaciones. Porque si algo nos dejó el deporte de los pantaloncillos cortos y narices chatas en los 2010, fueron encontronazos poder a poder que parecían salidos de una película, pero con sangre real. ¿Listos para recordar cada golpe? Comenzamos. Un combate de peso minimosca fue la mejor pelea del año en 2010, donde vaya novelón que nos regalaron el mexicano Giovanni Segura y el puertorriqueño Iván Calderón. Ambos púgiles estaban en el mejor momento de su carrera. El guerrero azteca era el monarca de la AMB y el Iron Boy lo era por el Consejo Mundial, así que ver su pelea por el título unificado de la categoría era un asunto más que obligado para los aficionados al boxeo. Mucho se decía que el puertorriqueño la tendría muy sencilla, dada su calidad de invicto, sobre todo por la ventaja de pelear en casa bajo el cobijo de su gente, la cual acudiría a apoyarlo la noche del 28 de agosto de 2010 en el Coliseo Mario Morales de Guaynabo, en Puerto Rico. Desde los primeros asaltos, ambos boxeadores salieron decididos a imponer su estilo y llevarse el triunfo por la vía rápida. Con golpes contundentes y mucha movilidad sobre el cuadrilátero, el mexicano no regalaba espacios y, como se esperaba, salió a buscar al puertorriqueño, quien realizaba su boxeo evitando el intercambio de golpes y metiendo buenas contras ante las acometidas de Segura. El guerrero azteca despertó por completo en el cuarto round, descargando furiosas combinaciones de izquierdas y derechas, con las que logró acorralar en su esquina a Iván Calderón, quien desconcentrado era sacudido con fuerza por los uppers derechos de Segura. Sin perder terreno, el guerrerense volvió a crecerse en el quinto asalto, toda vez que se volvió amo y señor del combate con un boxeo agresivo, que no daba respiro al puertorriqueño, mismo que, ante la sorpresa y algarabía del público local, estuvo cerca de visitar la lona durante los segundos finales, mas no tocó el piso porque Dios es muy grande, al igual que las cuerdas que lo sostuvieron. Pero lo mejor del combate estaría por llegar. Fue en el octavo round cuando, en otra descarga de adrenalina, Giovanni conectó un tremendo gancho al hígado de Calderón, mismo que cayó derribado, desatando la locura en Puerto Rico. Tras los 10 segundos de conteo y sin una mínima reacción, el boricua no pudo levantarse ante el fulminante knockout. El triunfo se registró al minuto con 34 segundos del octavo episodio, y así el mexicano Giovanni Segura unificó su campeonato minimosca de la OMB y la AMB para llegar a una marca de 26 triunfos, 22 de ellos por la vía rápida y con solo una derrota. Fue una valiente y memorable noche para el mexicano, quien a domicilio arrebató el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo y el invicto del puertorriqueño Iván Calderón. Para ganarle a Iván Calderón no necesitas nada más ser bueno y ser un peleador bueno. Aparte de eso necesitas ser muy inteligente y no caer en su juego. Estar peleando peleas aburridas que la gente le esté cambiando del canal. ¿Para qué? Eso es lo que quiere el público. A esto vine, a Puerto Rico. Desde allá vine acá con todo en contra a ganar. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero ver en la tele. Esto es lo que yo quiero ver. Y yo sé que ustedes quieren ver esto. Eso es lo que yo... En 2011, la categoría de los welters era dominada por el estadounidense de raíces haitianas, André Berto, quien presumía un récord de 27-0, con 21 cloroformos cuando fue retado por Víctor Ortiz, pugilista mexicoamericano en ascenso que buscaba hacerse con su primer cinturón de título mundial. La querella se pactó para el 16 de abril en el Foxwood Resort Casino en Connecticut, donde si bien se esperaba una pelea de alto voltaje, nadie se imaginaba que estaban por presenciar la pelea más impresionante de aquel lejano 2011. Berto era amplio favorito por el invicto en su registro. Sin embargo, Ortiz no tenía nada que perder. Al contrario, tenía mucho que ganar, habiendo forjado una mentalidad de hierro desde que sus padres lo abandonaron a muy corta edad. Se pudo ver una gran pelea en donde Ortiz salió con todo. El campeón mundial se vio desconcentrado desde el principio, ya que cayó 2 veces en el primer asalto, la segunda por un zurdazo que le provocó el primer conteo de protección. El haitiano se recuperó y en el segundo le devolvió la
la caída con un derechazo recto a la mandíbula. Desde ese momento Víctor Ortiz realizó un gran boxeo, dominó después del tercer round con mejores combinaciones ante Humberto con síntomas de cansancio, desconcertado y entregado prácticamente a la derrota, pues durante el cuarto y quinto rollos Ortiz lo maltrató gacho casi todo el tiempo contra las cuerdas. Cuando el campeón conectaba al México-americano, este se lo devolvía al doble y hasta el triple. Sin embargo, en el sexto rollo el guión cambió drásticamente cuando el de raíces haitianas mandó a la lona por segunda ocasión al aspirante, quien se levantó con muchos problemas. Berto fue con todo, parecía que el combate llegaba a su fin, pero increíblemente momentos antes de acabar el asalto, Ortiz sacó una gran izquierda que envió al haitiano al tapiz. Después de haber visto el mejor asalto del combate, se creía que ambos púgiles bajarían las revoluciones, pero no fue así. En el séptimo se dieron con tanta enjundia que los dos cayeron a la luna en un fuerte encontronazo, y para el octavo, Víctor Ortiz se mantuvo a la distancia entrando y saliendo a discreción, manejando inteligentemente los hilos de la pelea. En los últimos episodios, Berto intentó acabar la pelea por la vía del knockout debido a que estaba por debajo en las tarjetas, pero finalmente no lo logró y el combate se decidió a los puntos imponiéndose Ortiz por 114-111, 114-112 y 115-110. Un combate que con toda justicia fue elegido el mejor de 2011, un peleón de peleones en donde Berto demostró que tenía un gran corazón, pero cada golpe de Ortiz le valió por 10. Impresionante hasta el final. ¡Este es un robo descarado! ¡Te dije, Carlitos! ¡Que solamente los jueces podían dar el triunfo a Márquez! ¡Perdona! ¡A Pacquiao! Unas versiones decían que Manny no podía perder, ya que los intereses económicos que había de por medio se verían afectados. Un ejemplo, con la victoria de Márquez, los casinos hubieran estado obligados a desembolsar varios millones de dólares, pues las apuestas estaban 10-1 en contra del mexicano. ¿Quién debió llevarse la pelea? Házmelo saber en los comentarios. Manny retuvo el título welter del OMB y todo advertía que su rivalidad con Márquez había llegado a su conclusión tras un empate y 2 victorias para el filipino. No obstante, la historia les tenía preparado otros planes. Aún restaba un último baile, el gran episodio final con el que estos dos titanes darían por culminada su enemistad deportiva. Yo creo que esto no puede ser. Echan a perder todo un tiempo de carrera, echan a perder un largo entrenamiento fuerte y yo creo que es difícil luchar contra 4 peleadores o cuatro personas en el ring. Una noche inolvidable que sería bautizada por los dioses del boxeo como la pelea de la década. 306 días después del robo en Las Vegas, el 12 de septiembre de 2012, los medios de comunicación anunciaban a los 4 vientos el cuarto acto entre Juan Manuel Dinamita Márquez y Manny Pacman Pacquiao. Un todo nada considerado por la revista The Ring como la pelea del año y donde el ganador se colgaría el cinturón de campeón de la década otorgado por la Organización Mundial del Boxeo. El combate fue programado para el sábado 8 de diciembre con el Arena Garden del MGM nuevamente como sede. Después de 3 peleas, 108 minutos y 36 rounds, Pacquiao seguía liderando las apuestas, pero la diferencia ya no era tan amplia, con un 3-1 antes del campanazo inicial. Con su impecable contragolpe y físico impresionante, Dinamita apostaría por el knockout para no llegar a las tarjetas, mientras que Pacman Pacquiao buscaría retomar aquel punch que en el pasado le ayudó a tirar al mexicano en varias ocasiones. La campana sonó para dar inicio al asalto número 37, el cual mostró a un Juan Manuel Márquez muy precavido, mientras que el campeón en 8 divisiones diferentes era el que imprimía ritmo e intensidad a las acciones, permitiéndole anotarse el capítulo inaugural conforme los 3 jueces de la Comisión Atlética de Nevada. Mike Tyson aplaudía desde primera fila y después lo hizo en la Arena Garden en su totalidad, cuando cerca de consumirse el segundo minuto del segundo round, el Pacman entró de lo lindo con un izquierdazo que hubiera tirado a cualquiera, pero no al de Iztacalco. El guión fue muy parecido al del primer asalto, pero Márquez impuso su ley durante los suspiros finales, atestando un izquierdazo al parietal y luego un cross derecho justo al estómago del filipino, quien según los jueces nuevamente se llevaba las cartulinas 10-9. Apenas sonó el timbre, Márquez sacudió la quijada de su adversario con un jab a la quijada, pero el Pacman se lo devolvió con una combinación doble a la parte alta y después un recto al rostro. Juan Manuel atacaba al cuerpo, principalmente al hígado, y quizá esto destanteó al filipino porque restando un
minuto con 20 se comió una finta, bajó la guardia y fue ahí que la noche comenzó a hacerse mágica. Por primera vez en 39 episodios, Dinamita era capaz de mandar a la lona a Manny Pac-Man Pacquiao, que no vio venir el hook del mexicano y se fue a bruces ante los impresionados rostros del respetable. Tras el conteo, Márquez salió a buscarlo y todavía le dio más castigo, pero el Pac-Man pudo terminar en pie e incluso se envalentó durante los últimos segundos. 10-8 le correspondieron las tarjetas al mexicano, igualando los puntos de la contienda. Los dos están esperando. Sin embargo, para el cuarto episodio, en lugar de utilizar el factor psicológico a su favor y salir a noquear a su oponente, lo dejó respirar, teniendo como lo más rescatable este zurdazo entre la mejilla, ojo y quijada, y lo más deplorable de esta triple combinación que se dejó entrar. Ya en el quinto piso, Pacquiao lucía totalmente recuperado, mientras que un Dinamita cauto y al acecho buscaba el momento preciso para castigar a su contrincante. Manny desempolvó la zurda y primero lo conectó con un red para posteriormente repetir, pero con uno más poderoso que mandó a ras de suelo al guerrero azteca. Juanma reaccionó con un izquierdazo al parietal, pero se la cobraron en breve con la misma moneda, y lo que todo México temía comenzaba a suceder. El Pac-Man tomó terreno y se anotaba el round gracias a sus poderosos entres como este 1-2, que puso en predicamentos al de Ciudad de México hasta que chilló la campana. Parecía que Dinamita había perdido la brújula, ya lucía una cortada en la nariz y los fantasmas del pasado comenzaban a rondar el Arena Garden, que ahora se volcaba en favor del filipino. Una ventaja que es visible, una ventaja se va a acabar ya este capítulo donde el filipino quiere terminar al peleador mexicano. Llegó la campana. Arrancó el sexto asalto y sabiendo de su gran momento, el público coreaba a Manny, mismo que salió de cacería en búsqueda del tiro de gracia que acabara con el ensangrentado Márquez, que ya tenía la nariz rota y al que le entraba casi todo. No obstante, cuando todo lucía perdido durante el último segundo del capítulo, Juan Manuel Márquez sacó el as bajo la manga y como sabía que el Pac-Man fintaba siempre antes de entrar, lo esperó para contragolpearlo con una derecha casi mortal, poderosa, terrible, mítica, histórica. Lleno de valentía, de poca inteligencia. Ahí acabó todo, con un Pacquiao que cayó a plomo boca abajo y que tardó más de un minuto en recuperar la conciencia. Sin duda estábamos ante el knockout del año, con el cual Juan Manuel Márquez hacía con el título de campeón de la década y demostraba que siempre confió en su forma de pelearse al filipino, quien corrió con suerte en los anteriores combates. Márquez y Pacquiao nunca más volvieron a pelear entre sí y de esta manera le ponían punto final a su rivalidad. Luego de ser duramente criticado por su victoria en la dividida frente a Manny Pacquiao en junio de 2012, Timothy Bradley Jr. se decidió a cambiar la opinión pública, demostrando que para su siguiente pelea podía entusiasmar a los aficionados como digno portador del cetro mundial de peso welter. Tanto se obsesionó el boxeador estadounidense por dejar un grato sabor de boca, que en su primera defensa del título contra el ruso Ruslan Provodnikov el 16 de marzo de 2013, ambos pelearon tan exquisitamente que los expertos la eligieron la mejor pelea de aquel año. Si Bradley quería una guerra, el ruso, el epítome del gladiador predilecto, estaba encantado de dársela. El resultado fue una batalla absolutamente épica, en la que Timothy cambió su estilo y se enfrentó a Ruslan en una emocionante pelea cuerpo a cuerpo, llena de drama, golpes limpios, flujo y mucho reflujo. La pelea comenzó con fuerza y este ritmo no decayó en todo el primer asalto. Provodnikov conectó a Bradley con un derechazo y Bradley cayó al suelo. Sin embargo, el juez Pat Russell falló la decisión y lo declaró resbalón, un fallo que finalmente le costaría muy caro al pugilista ruso. Provodnikov continuó lastimando a Bradley después del resbalón y lo metió en serios problemas. Ya en el segundo asalto, Timothy estuvo al borde de caer noqueado, mas se mantuvo firme y aguantó la candela de pie hasta que sonó la campana. Para el tercero, Timothy Bradley tomó un segundo aire y se metió a la pelea manteniendo a Provodnikov a distancia, y para el cuarto, ambos gladiadores se dieron de lo lindo con saña y otra cosita.
Azteca. El ruso se fajó en el terreno corto, metiendo poderosas combinaciones tanto arriba como abajo, y el estadounidense pasó lista con rápidos cambios de velocidad, entrando y saliendo como en su casa. Un round bastante parejo, pero ligeramente dominado por el gringo. Hubo un intercambio intenso, especialmente al final del sexto asalto, que fue absolutamente sensacional, ya que se golpearon sin parar. Están dando un espectáculo increíble, exclamó Jim Lampley de HBO tras cerrar el sexto asalto en un prolongado intercambio cuerpo a cuerpo. Nuevamente Bradley volvió a tomar el control de la pelea en el séptimo, demostrando su mejor técnica, mientras el ruso, a medida que pasaban los asaltos, tenía el rostro más y más trastocado. Robotnikov sufrió un feo corte en su párpado izquierdo, ya en el noveno asalto, y ambos peleadores habían recibido tanto castigo que en varios momentos sus entrenadores, Freddie Roach y Joel Díaz, amenazaron con detener la pelea mientras Russell estaba ocupado revisando ambas esquinas. En el 11º el ruso reaccionó al saber que tenía que noquear y acabó con el dominio claro de Bradley, protagonizando un penúltimo asalto de alarido. El último round fue un calvario para Bradley. El ruso fue con todo y en los últimos segundos derribó a Timothy. El invicto estadounidense se reincorporó y finalmente logró acabar salvado por la campana cuando venció la cuenta de Russell, y la pelea terminó antes de que pudiera recibir otro golpe. ¡Qué pelea tan espectacular! ¡Qué actuación tan asombrosa! En muchas ocasiones acusó a Bradley de ser un boxeador aburrido debido a su estilo y poca pegada, pero esta vez no hubo nada que reprocharle, y tampoco a los jueces cuando le dieron la victoria por decisión unánime, aunque a decir verdad, si se la daban al ruso nadie hubiera reclamado nada. En 2014 el argentino Lucas Matiz rompió con todos los pronósticos, no solo porque le dio la vuelta a una pelea que tenía prácticamente perdida contra el estadounidense John Molina Jr., sino porque su exhibición dentro del encordado fue tan épica y memorable que fue elegida la mejor pelea de aquel año. Un combate a lo Rocky Balboa, según algunos expertos. La querella se acordó para la noche del 26 de abril del 2014 en el StubHub Center de Carson, en California, por el título continental superligero del CMB. 7 meses atrás, Matiz había perdido los títulos mundiales superligeros de la AMB y el CMB, mientras que John Molina venía de noquear a Jorge Pimentel. El argentino quería vivir un nuevo renacer dentro del boxeo, y el estadounidense buscaba una victoria que le permitiera pelear nuevamente por un campeonato del mundo. Sonó la campana y el asalto inicial le sirvió para probarse las manos. Se dieron sin remordimientos. Lucas en su mayoría con tremendas derechas cruzadas arriba y abajo, mientras que Molina le pagó con la misma moneda, sobre todo en los últimos instantes del capítulo cuando lo puso en predicamentos. Pero lo bueno se vino en los episodios posteriores, cuando Lucas Matiz cayó en los rounds 2 y 5. Primero visitó la lona presa de un segundo derechazo demoledor a la 100, y luego en el quinto, cuando mejor peleaba, se fue de rodillas al suelo por una derecha al parietal, golpe que para Matiz y su esquina fue ilegal, pero no para el referee, quien le hizo el conteo. Para el 6 y 7 el norteamericano se fue cuesta arriba, 67-64, conforme las tarjetas extraoficiales de DirecTV. Sin embargo, llegó el octavo y con él el punto de quiebre más interesante que el guión de aquella noche pudiera tener. El argentino encontró su segundo aire, logrando masacrar a Molina durante casi todo el asalto, y a falta de 20 segundos lo envió al tapiz hecho pomada. El norteamericano pasaba de cazador a presa, no volvería a ser el mismo de los episodios anteriores. John Molina salió con vida del noveno, pero en el 10º el castigo que recibió fue tan fuerte que la prensa especializada que se encontraba en el recinto coincidía que ya no debía de salir a combatir para el 11º round, donde finalmente fue noqueado por Matiz. Sucedió a los 20 segundos tras una serie de combinaciones que llevaron al estadounidense entre las cuerdas y posteriormente a la lona, de donde ya no se levantó. Lucas ganaba la pelea más importante de su carrera, pese a no haber de por medio un título mundial, una remontada que benefició su carrera y que significó su resurgir pugilístico. Este campeón mundial japonés era apodado el Matamexicanos, hasta que se topó con Francisco el Bandido Vargas, una pelea que fue elegida combate del año en 2015 porque el retador azteca renació de las cenizas para ganar una batalla que tenía prácticamente perdida. El 21 de noviembre de 2025 se cumplirán 10 años de este grandioso capítulo boxístico entre el japonés Takashi Miura en contra del mexicano Francisco el Bandido Vargas. Miura era en ese momento el propietario del cinturón del Consejo
Consejo Mundial de Boxeo, del peso superpluma, que lucía en su cintura desde el año 2013, cuando se lo arrebató al veterano mexicano Gamaliel Plátano Díaz, por la vía del cloroformo en el 9º asalto tras haber visitado la lona en 4 ocasiones. El japonés realizó 4 defensas exitosas, una en México y las otras 3 en su país. Por su parte, Francisco Vargas había representado a México en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y se presentaba imbatido en 22 combates con 16 victorias antes del límite. Tenía 30 años, uno más que el campeón, y era su primera oportunidad mundialista. El combate tuvo como escenario el Mandalay Bay de Las Vegas y comenzó bien para el mexicano, quien con un derechazo en el primer asalto estuvo a punto de derivar al oriental. Miura, aunque desconcertado, sobrevivió hasta chillar la campana. En el cuarto, Vargas sufrió un corte en el pómulo derecho, después de recibir un brutal golpe que lo hizo caer de espaldas contra una esquina, ya finalizando el round. Miura era el dueño del cuadrilátero y siguió castigando al bandido. Parecía cuestión de tiempo para que este se sumara a la lista de mexicanos derrotados por el matastecas japonés. El árbitro Tony Weeks estuvo cerca de pararle el combate a Vargas, ya que estaba recibiendo un castigo excesivo, pero nuevamente sonó la campana salvadora. Entonces arribó el 9º asalto. El bandido necesitaba un golpe de poder que equilibrara la balanza, y ese llegó en forma de uppercut de izquierda, mismo que le abrió el camino para una combinación que finalizó con una derecha que derribó a Miura, dejándolo mal. El nipón intentó resistir agarrándose de las cuerdas, pero un aguerrido y decidido Vargas se abalanzó sobre él, obligándolo al tercer hombre a detener la contienda por inferioridad. El bandido se convertía en un nuevo campeón mundial, y no solo eso, mantenía su invicto con 23 triunfos, ninguna derrota y un empate. Después de este combate, Takashi peleó 3 veces más en su carrera con un saldo de 2 victorias y una derrota, y entonces decidió retirarse. Por su parte, Vargas defendió por primera vez su título contra Orlando el Siri Salido, y el resultado final fue un empate de alarido, una pelea que sería nombrada como la mejor de 2016. Un feroz y épico combate que dejó satisfechos a presentes y ausentes fue la pelea del año de 2016 entre los mexicanos Francisco Vargas y Orlando el Siri Salido, pleito con una curiosa peculiaridad: no hubo un ganador absoluto. El 4 de junio en el Stop Hub Center de Carson, California, se estrenaba el bandido Vargas como campeón del mundo, exponiendo por primera vez su título CMB Superpluma ante nada más y nada menos que el siempre peligroso Orlando Salido, quien venía a darle muchos problemas al puertorriqueño Román Rocky Martínez un año atrás. La pelea, como se esperaba, fue dramática. Iniciaron un tanto cautelosos, pero a mediados del primer asalto, el bandido conectó su derecha en la mejilla izquierda del sonorense, y Salido respondió tirando los golpes que prendieron la mecha en ambos lados. La metralla de grueso calibre empezó para la segunda vuelta. Los dos soltaron embates a las zonas blandas con el objetivo de minar la resistencia del oponente, y Vargas lo logró cuando puso mal a Salido con un upper de derecha. En el tercer giro, Vargas continuó disparando el upper y lo alternó con ganchos de zurda a la zona hepática, lo mismo que al rostro. Pero Siri también logró buenas combinaciones, estremeciendo al capitalino y provocando el clamor de la tribuna. Para el cuarto acto, el Siri salió decidido al todo por el todo, lanzando durísimos golpes de todos sabores y colores, a los que Vargas contestó con un salvaje intercambio de dinamita. Al final del asalto, Orlando salió con la mejor parte, mientras el rostro del bandido ya demostraba los estragos de la batalla. Siri pretendió seguir imponiendo sus condiciones en la quinta vuelta, pero Vargas no lo permitió, llevándolo contra las cuerdas para castigarlo. Sin embargo, aunque la pasó muy mal la mayor parte del tiempo, el sonorense terminó el episodio encima del capitalino. A medida que fueron pasando los asaltos, el rostro de Vargas acabó cortado en ambas cejas, debido principalmente a choques fortuitos de cabezas cuando ambos estaban intercambiando golpes en el cuerpo a cuerpo. Fue una pelea en líneas generales bastante pareja y difícil de puntuar. Ambos púgiles intercambiaron golpes, hubo dominios alternos y momentos complicados para los dos. Demostraron un gran encaje y una excelente preparación física, en donde no dejaron de tirar golpes en ningún momento. En el séptimo, el bandido pretendió seguir atacando, pero fue Salido el que lo puso mal, y por momentos el campeón parecía tambalearse, pero acabó el asalto a tambor batiente. Durante el octavo acto, Vargas recibió un cabezazo que le costó una apertura en la ceja izquierda, mientras que a su rival solo
solo una advertencia del tercer hombre. Continuaron pegándose hasta con la cubeta, y Salido aprovechó otro descuido de Vargas para trastocarlo el resto del episodio. En el noveno bajó un poco de ferocidad la pelea, pero para el décimo persistió el fuego cruzado, y Salido se fue a la luna cerca de la esquina de su rival, presa de un resbalón. Al igual que casi todos los demás asaltos, para el décimo ninguno de los gladiadores se dio un centímetro. Salido sacó fuerzas desde su sangre de yaqui y fue por su rival, pero el bandido respondió a la altura de las circunstancias. Tras un 11º round de toma y daca, todo terminó de la misma forma en que inició, con ambos gladiadores tirándose con todo su poder y en medio de esa escaramuza. Salido se llevó lo mejor de ese episodio frente a un Vargas que terminó con el rostro masacrado, pero con la corona sobre sus sienes. Los jueces decretaron un empate, algo que para muchos fue lo más justo, aunque otros pensaron que debió haber ganado Salido, y otros tantos que Vargas era justo merecedor de la victoria. Las calificaciones fueron de 114-114, 114-114 y 115-113. Esta última a favor del bandido Vargas, quien retenía su cinturón pese al inalcanzable esfuerzo del Ciri Salido. En 2017, el boxeador británico Anthony Joshua y el ucraniano Vladimir Klitschko le regalaron al mundo una de las mejores peleas por el título de peso pesado de la historia. Elección indiscutible para combate del año. Un capítulo clásico que no se olvidará fácilmente, en donde hubo de todo: caídas, acciones de dos vías, cambios de ritmo, sangre, emoción, una atmósfera espectacular y de fondo el estadio de Wembley con 90,000 espectadores. Desde antes de que se lanzara un solo golpe aquel sábado 29 de abril, la pelea ya había cautivado al público del boxeo en el Reino Unido y en todo el mundo. Joshua, de 27 años, se jugaba su cinturón IBF y dos más frente al ex campeón olímpico de 41 primaveras y uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos, quien apenas una pelea atrás había perdido su reinado. Los primeros 4 asaltos fueron buenos, pero todo despegó en el quinto cuando Anthony soltó una combinación para la caída temprana del ucraniano, quien ya lucía un corte sobre el ojo izquierdo. Klitschko parecía estar agotado, pero montó una remontada furiosa como ninguna en su carrera. Fue por todo, y para cuando terminó el que sería elegido el asalto del año, ya estaba al mando y tenía a Joshua en serios problemas y tambaleándose. Vladimir continuó golpeando a Joshua en el sexto rollo y derribó al joven de 27 años por primera vez en su carrera con una derecha rígida en el medio. Si Joshua sobrevive este asalto, la pelea pasará de excelente a épica, aseguró el analista de HBO Max Kellerman. Klitschko, quien había sido criticado tantas veces por sus peleas clínicas y aburridas, borró todo eso con su gran actuación, demostrando un corazón de león para seguir luchando con desenfreno. Pero el joven Joshua también luchaba con fuerza y sobrevivió, como dijo Kellerman. Joshua y Klitschko continuaron intercambiando golpes en un combate apasionante, uno que parecía escapársele al británico, cuya ventaja inicial se estaba desvaneciendo, pero no tan rápido, porque en el 11º asalto recuperó su magia y finalmente acorraló a Klitschko con un brutal uppercut de derecha que lo derribó y momentos después lo regresó al tapiz con otra embestida antes de ser detenido por el juez David Field a los 2 minutos y 25 segundos. La mejor pelea en la cima de la división de peso pesado desde Lennox Lewis contra Vitaly Klitschko en 2003. Una pelea que elevó a Joshua y a Vladimir poniendo su temple a prueba como nunca antes, mientras que los fanáticos disfrutaron de un combate inolvidable. El 14 de septiembre de 2018, el boxeo mexicano volvió a vivir una de sus noches gloriosas que en el futuro cercano pasaría a ser elegida mejor combate del año. Y no lo decimos nosotros, lo dice la revista The Ring, medio ampliamente calificado en este deporte. En el T-Mobile Arena de Las Vegas, el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin se veían las caras de nueva cuenta luego de su polémico empate de un año atrás. La espera de los fanáticos valdría la pena. Los púgiles no decepcionaron, obsequiándoles un combate de mucho talento y coraje. Un evento con una carga emocional importante por las declaraciones previas de Golovkin, acusando a Canelo de dopaje premeditado y el cruce del pesaje. Otra vez estaban en juego los cinturones WBA, WBC e IBO de los pesos medianos, propiedad de la Triple G, quien era amplio favorito sobre el mexicano que venía de una suspensión de 6 meses por clenbuterol, y ambos comenzaron apoyándose en el jab para medirse, pero ninguno
uno atacó con determinación durante el primer asalto. Todo cambió para el segundo, en donde Golovkin y Canelo se mostraron un poco más agresivos, con el mexicano siendo más efectivo en sus ataques que el de Kazajistán. Los dos peleadores continuaron el combate postrados en el centro del cuadrilátero, un lugar de donde no se moverían en toda la noche. El ritmo comenzó a ir en aumento. Triple G soltó un poco más sus manos y Canelo respondía con solvencia. Los ganchos del kazajo empezaron a ser más protagonistas y a falta de 30 segundos, para el final del cuarto asalto, se vio un gran intercambio de golpes que dañó físicamente a los dos protagonistas. Llegando al ombligo de la querella, el Canelo ya mostraba un corte en la ceja izquierda, porque su rival atacaba con jerarquía, mas el mexicano nunca se detuvo para ir al frente. Sabía que para alcanzar la gloria debía mantenerse firme y seguir siendo agresivo. Al ingresar en el sexto round empezó a premiar la preparación física. El jalisciense pegó duro y con buena frecuencia para incomodar a un Golovkin que no escatimaba potencia en sus descargas, y en el séptimo asalto el kazajo logró encontrar la distancia perfecta para poner en aprietos al mexicano. No obstante, seguían ambos en el centro del ring, negándose a ceder protagonismo. La pelea llegó a su recta final con Canelo y Triple G enteros, dispuestos a seguir golpeando. El kazajo tenía una leve ventaja por su capacidad de pegar duro en todo momento, atacando de forma constante y ofreciendo todo su potencial ante un Saúl más que agotado, uno que dosificaba sus puños siendo menos atinado al momento de llegar a su objetivo de enfrente. De hecho, el Canelo acortó las distancias y hubo mucho choque de cuerpos. Con 3 rounds por delante, el púgil azteca solamente podía apostar por un knockout o aprestarse al golpe por golpe. Hizo su último esfuerzo al iniciar el décimo asalto, y cuando parecía que Golovkin se imponía por jerarquía, Canelo convenció a los jurados con un último asalto a pura potencia y agresividad. El T-Mobile Arena despidió de pie a los dos boxeadores, que ofrecieron su mejor versión y terminaron abrazados, ensangrentados, con la tranquilidad de haber dejado todo arriba del cuadrilátero. Al momento de leer las tarjetas y cuando el presentador de la pelea esbozó la frase Nuevo campeón, la esquina de Canelo Álvarez estalló de euforia. El peleador mexicano consiguió arrebatar a su rival sus 3 títulos mundiales, consiguiendo un triunfo histórico. En 2019 el filipino Nonito Donaire le propinó al monstruo japonés Naoya Inoue, el mejor pugilista en activo libra por libra, la pelea más demandante de su carrera. Indiscutidamente elegido combate del año, estos dos capos del boxeo se enfrascaron en una brutal batalla de principio a fin, acontecida bajo el telón de la Saitama Super Arena de Japón. El quite no solo fue un desenlace del World Boxing Super Series y la unificación de la división peso gallo, sino que significó para ambos protagonistas la primera adversidad real de sus carreras. El primer asalto no tuvo prácticamente nada de tanteo, si acaso el primer minuto. Rápidamente llegaron los intercambios, con Donaire tratando de llevar la iniciativa y su rival respondiéndole todo. El segundo comenzó y terminó con fuego cruzado, crochet de izquierda tremendo por ambas partes. Nonito hasta se tambaleó, pero el filipino no solo las devolvía, sino que segundos más tarde recibió al japonés con un segundo crochet limpio que le provocó un corte sobre la ceja. Por primera vez en mucho tiempo se le vio retroceder y el corte le incomodó durante toda la pelea. Luego aseguró que por momentos le impidió ver bien. En la tercera ronda de Monster sacó algo más de rédito, aunque Donaire presentó su mejor versión, la del campeón en 4 categorías. En el quinto casi lo noquea hacia el final del asalto, un crochet tremendo de izquierda y una derecha al mentón que casi acaban con Donaire, quien fue salvado por la campana. En el sexto el nipón llevó las riendas, estaba más entero que su rival, mismo que respondía bien pero solo cuando podía, notándosele más castigado. El duelo prosiguió intenso en la séptima ronda, con Donaire más selectivo en sus golpes, pero de nuevo ambicioso. En el octavo sacó lo mejor de su repertorio para hacer sangrar otra vez a Inoue. El filipino, a las órdenes del mítico Kenny Adams, se creció e hizo mucho daño a su adversario. Acabó el round avanzando y comenzó el noveno igual, ya que casi noquea con un derechazo increíble a Naoya, quien milagrosamente se mantuvo en pie. Inoue volvió a la carga en el décimo, cuando peor lo había pasado, y ofreció un recital con todo su repertorio. El nipón siguió arriba en el undécimo, estuvo tremendo y con un golpe a la zona hepática hizo caer a Donaire. Era un milagro que el filipino siguiera en pie. La pelea ya estaba del lado del de casa y con el Super Arena de Saitama oliendo la sangre. Pese a todo, Nonito lo intentó en la 12ª ronda, aunque los mayores aciertos fueron por parte del japonés, quien finalmente fue el ganador por decisión unánime, 117-109, 116-111 y 114-113. Desafortunadamente este es el final del video. Hasta
hasta aquí llegamos con las 10 peleas más épicas de la década del 2010 al 2020, esperando que te hayan gustado tanto como a nosotros. Pero antes de despedirnos, cuéntame, ¿qué otra compilación te gustaría que hiciéramos? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima edición para una nueva y apasionante historia del mundo deportivo.